Qué alegría estar contigo, Santiago. Un placer. Bueno, tengo que preguntarte, venimos hablando con varios analistas, el mercado empezó a marcar rojos, empezó a subir el tipo de cambio y empezaron a aparecer lo que en el horizonte nosotros veíamos y todos confundían con cosas diferentes. Empieza a aparecer esta idea de se van a ir dólares, no van a entrar, y esta desconfianza, este divorcio del mercado con la economía real, o al revés, este acoplarse la economía real con los mercados. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, yo tengo la sensación de que lo que tantas veces hablamos con vos, Santiago, que era el divorcio precisamente entre los mercados y la economía real, que nosotros decíamos Claro. allá en Estados Unidos, los amigos nos dicen el divorcio entre Main Street y Wall Street. Ahora, a diferencia de lo que venía ocurriendo, el mercado empieza a reflejar casi como un espejo la economía real. Y entonces uno se pregunta, ¿está todo mal? ¿O hay es un esto que nosotros contigo prácticamente veníamos diciendo, en algún momento va a haber convergencia? ¿Por qué? Y porque decíamos los mercados suelen adelantarse. En este caso se adelantó la economía real y ahora los mercados de alguna manera empiezan a reflejar lo que ya no venía reflejando la economía real. Vos fíjate lo que ha ocurrido en las últimas horas. Algunos dicen que es por culpa de los discursos del presidente, por supuesto. Otros dicen que es por el escándalo de corrupción, el primer escándalo de corrupción en 6 meses, a los 6 meses de gobierno. Otros dicen que es por el voto en diputados, la correlación de prácticamente 2/3, todos impactos de la política, pero claro, sube el riesgo país a casi 1.600. Sí. En prácticamente 20 puntos en 3 días. Los dólares, si bien alguno se ha mantenido, otros comienzan a moverse. A ver si hacemos este paralelismo. Quien A ver, dijo un riesgo país de 1000 para poder salir al exterior es quien corrigió las metas de inflación allá en el 2018, y cada vez que plantea un escenario, o casualidad o no, termina un escenario adverso. estás muy pícaro, estás muy malo. Es verdad, es Pero verdad. digo, Acá tenemos, sí, hay algunos que laburan de gurúes y vos no sabés si expresan más el deseo de los mercados que la propia realidad de las efectividades conducentes, como nos gusta decir a claro. nosotros. Vos observá que se conocen los números de caída de la industria, de caída de la construcción, pero que además, al no ser homogéneos, revelan algunas cuestiones si uno los abre. En industria han caído todos los rubros, 16,6 es el promedio, pero alimentación, repito, alimentación cae el 27%. En la construcción, que cae un 37,2%, el asfalto cae un 60%. Casi como que dejan al descubierto, al desnudo, situaciones que por supuesto nosotros las veníamos adelantando, pero que ahora cuando aparecen cuantificadas tienen tanto efecto como los números de la votación en diputados. Te diría esa misma fuerza, Claro, ¿no es cierto? ahí hablaste vos Decime. de los discursos. Sí. Estamos frente a un presidente cuasi robótico. ¿Por qué digo esto? Vos escuchabas el discurso del LATAM Forum, la edición número 10 ayer, y escuchás hoy el discurso en otro contexto para otro tipo de gente con un cassette puesto, copy-paste, exactamente igual. Si alguien lo quisiera comparar, la única diferencia fue la introducción que hizo José Luis Espert, una persona que también tiene campos y que está dedicado a esa actividad, donde en la introducción plantea el bajar los impuestos. Una vez que termina eso, hay un discurso prácticamente guionado y aprendido. Ahora te pregunto, ¿está bien que un presidente en dos factores diferentes, con intereses totalmente distintos, utilice exactamente la misma plantilla?
Contigo venimos diciendo, yo subí hace unas horas, un ratito, un tuit poniendo de que estamos acelerando nuestro camino a transformarnos en un hospicio a cielo abierto. Un presidente que ante los empresarios, cuando está necesitando que le aprueben, según dicen, la ley de bases en el Congreso, cuando ha ofendido, como históricamente viene haciendo al Congreso, donde algunos se preguntan si quiere gobernar sin el Parlamento y otros dicen no, quiere gobernar contra el Parlamento, no podés tirar la frase famosa, ¿no es cierto?, de que me importa un carajo, vamos a anular todo. Vieron tratarlos de degenerados fiscales a los tipos que te tienen que poner los votos para las leyes que todavía no pudiste sacar. En 6 meses no pudiste sacar una ley. Bueno, claramente esto que vos traes nos coloca de que si alguien pensaba hacer una inversión, el Fondo Monetario acaba de decir hace horas que se necesita consenso político para que ellos desembolsen los 800, no estamos hablando de los 15.000 que buscaba Caputo, los 800 de la última revisión del programa. Entonces, es un momento muy particular. Cuando los chinos te dicen que no te van a renovar el swap, cuando Basilea te anuncia que se corta el financiamiento, cuando el Club de París te dice si le pagan a China yo reclamo el mismo trato como acreedor, y entonces estamos hablando de 6.400 palos verdes, cuando además tenés esos egresos potenciales y tus ingresos son más bajos de liquidación de la cosecha, menores que aún en tiempos de la sequía, y cuando todos los demás números de la economía real aparecen en niveles pandémicos. Mi pregunta es, ¿el presidente está demostrando que realmente quiere ocupar el cargo para resolverle los problemas a la gente? ¿O no será que cuando hace estas declaraciones como las que trascendieron hoy a un medio del exterior, soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro, en realidad le interesa más el cargo para potenciar su búsqueda de transformarse en el influencer mayor de la ultraderecha global, en un celebrity de la ultraderecha mundial? Me parece que va más por ahí. Qué fuerte, porque cuando uno escucha las palabras de alguien y las empieza a desglosar, entiende que esa frase que vos dijiste de levantarse todos los días para mejorar la calidad de la gente, eso estaba dado para un político, pero él lo utilizó como frase de Elon Musk, como que es el privado el que se levanta todos los días con ganas de ayudar a la gente, claro, no gratis. Y ese es el punto que queda claro. ¿Qué es lo que vos me pedís a cambio para ayudar? Cuando el Estado no debería pedir nada a cambio, y sí lo haría un privado, porque es como cuando hablaba con los desarrolladores inmobiliarios que le decía, ¿por qué no hacen viviendas sociales? Porque nosotros somos privados y a nosotros nos pagan por hacer la vivienda. Si el Estado me paga, bienvenido sea. Pero hay mucha diferencia entre un privado y un público. Quiero dejar esto que voy a titular para la